Hola, buenos días. En este vídeo vamos a seguir hablando sobre Aristóteles, ya que hicimos otro vídeo sobre sus modos de saber, que ya vimos que eran 5, dejando de lado la experiencia. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre una de las cosas que más interesante me parece de todo su pensamiento, que es esa función intelectual que ejerce la filosofía y qué era lo que tenía que tener precisamente alguien para ser considerado un sofos. Esto me parece, como digo, muy interesante de ver, ya que también me parece que es muy bonito, teniendo en cuenta todo lo que conforma su pensamiento y lo vasto que puede llegar a ser. Así que bueno, vamos a tratar este tema teniendo en cuenta también lo que nos dice Xavier Zubiri en el libro de 5 lecciones de filosofía y también recordando esas 5 modos de saber que ya explicamos en el anterior vídeo, que bueno, por si no lo recordáis, como digo, eran 5, que todas y cada una de ellas se basaban en la experiencia, que eran la tecné, la proesis, la episteme, la nous y la sofía. El arte, la prudencia, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Esto si lo queréis ver o lo que sea, lo que digo, ya hay un vídeo sobre esto en el canal, pero bueno, ahora me quiero centrar, como digo, en la filosofía como una función intelectual, ¿no? Y es que al final, para Aristóteles, ¿no? Dentro de esa ciencia apodíctica de que se plantea el problema del ente en cuanto tal, tiene que plantearse un problema bastante peculiar, que es cómo va a llegar a concebir el sofos de la forma especial de saber en cuanto constituye toda la sabiduría que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, en primer lugar, Aristóteles nos tendrá que decir qué es un sofos y cómo el propio sofos ha concebido esos saberes, es decir, cómo tiene esa sabiduría. Entonces, tanto si hablamos de sabio en cuanto podríamos decir en la vida corriente, si tenemos o incluso si tenemos en cuenta los 7 sabios, que os intentaré dejar el link sobre una conferencia que me he estado viendo sobre los 7 sabios, porque es increíble. Voy a mencionar a los 7 sabios por si no los conocíais, y si os parece interesante también podríamos hablar sobre esto. Los 7 sabios son Mileto, Solón, Bías, Pítalo, Cleobulo, Quilón y Periando. Y todos estos podríamos decir que marcaron una etapa de progreso moral y político en la Helade, ya que casi todos vivían en la costa, menos uno que vivía en Esparta, si me parece, no recuerdo. Y justamente les procedieron pues Pitágoras, Heráclito, Parménides o Empedocles. Y al final de todos estos solamente tenemos textos, podríamos decir, de Solón, que era un legislador y un poeta, y como digo, solamente de él, de Solón, tenemos textos. Y bueno, esto es muy interesante mencionarlo así de una pasada rápida, ya que la historia que tienen estos 7 sabios queda impregnada, podríamos decir, para todo lo que le sigue en la filosofía. Pero bueno, eso podría dar para otro vídeo. Entonces, nos encontramos que aun tratando del sabio común y teniendo en cuenta si lo comparamos con los 7 sabios, siempre se funden, digamos, ese concepto, ¿vale? De diversas acepciones del sofos, que es siempre el mismo, ¿no? Que al final el sofos es ese hombre que posee una forma superior del saber, ¿no? Que puede ir desde un saber, podríamos decir, más técnico, un saber más que precise el dominio, ¿no? De cualquier tecné, es decir, elemental, hasta un saber general del universo. Esto ya lo veremos ahora, luego cómo cambia esto, pero bueno. Entonces, precisamente en qué consiste esta forma superior del saber. Bueno, pues en primer lugar Aristóteles dice que es sofos aquel que conoce las cosas, no solo las que están determinadas, sino las que de una u otra forma abarca todo aquello, a que su saber se refiere, es decir, que tiene el dominio entero de todas las cosas que discierne. Entonces, aquí lo que podríamos poner un ejemplo que dice Xavier Zubiri, que nos propone. El empírico sabe curar a X, a Y, a Z, sabe curar a diferentes pacientes. Pero todos estos tienen los síntomas más o menos parecidos, por lo tanto hace lo mismo con X, con Y y con Z. En cambio,
el médico podríamos decir que sabe curar a los biliosos, es decir, a todos ellos, pase lo que les pase, entonces este sí que sería un sofos, es decir, que conforma un conocimiento mucho más general y no tan preciso. ¿Vale? Esto luego se vuelve a repetir. Luego después también en segundo lugar se dice que es sofos aquel que su conocimiento no es fácil de aprender, podríamos decir, sino que es algo más difícil de acceder, algo más, pues ese dominio del saber se hace más complicado, ¿vale? Llegar a poder entenderlo. Y luego después también nos dice que es sofos aquel que tiene una exactitud total de las cosas que cree saber. ¿Por qué? Porque incluso así es más sofos el que de lo que sabe, lo sabe de una manera mucho más rigurosa y mucho más exacta, de un modo mucho más estricto, podríamos decir, ¿vale? Luego después también tiene otras cualidades, como por ejemplo, que es sofos aquel el que tiene la capacidad de enseñar a los demás, es decir, que tiene esa función rectora, podríamos decir, a la cual le llamamos magisterio, esa... bueno, sí, esa manera que tienen algunas personas de saber transmitir sus conocimientos y hacerlos llegar incluso de una manera mucho más sencilla de lo que en un primer momento podría incluso llegar a parecer, ¿no? Y en última instancia nos dice que es sofos aquel que posee un saber que no busca los resultados, o sea, que no busca resultados en el saber, sino que tan solo por sí mismo, es decir, que el propio resultado es el saber, pero no es el saber el que le llevará al resultado. ¿Me explico? Es decir, que el saber del sofos no va ordenado a ninguna producción, sino que es justamente la acción misma de saber la que hace que se baste a sí misma. Es decir, que es pura praxis el saber que concierne el sofos en este caso, ¿no? Entonces, en este sentido podríamos decir que como dice Aristóteles, ¿no?, en su metafísica, el saber está inscrito en la naturaleza humana, ¿no? Al final dice que es un signo de ese deleite, ¿no? La deleitación que tiene el hombre en ese ejercicio de sus propios sentidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dice que el hombre se complace no por la utilidad que tiene el sentido, sino solamente por el hecho de poder ver, de poder tener variedad de conocimientos a su alcance. Y esto nos lleva a lo siguiente, que dice que esto no es un signo de que en el propio hombre haya por naturaleza un deseo de saber, sino que el hecho de que nosotros queramos conocer se busca por sí mismo, ya que siempre ha sido difícil de, podríamos decir, de adquirir. Y eso es lo que hace que el hombre lo quiera conocer. Entonces, aquí nos comenta que el hombre en su vida siempre ha tenido distintos saberes porque responden a distintas actividades y que cada una de ellas utilizaremos un modo de saber, ¿vale? Entonces, aquí nos pone unos ejemplos para que lo entendamos bien, que dice que el hombre tiene ante todo una zona, ¿no?, pues, de urgencias, que dice que tiene que forzar su mente para saber cómo poder satisfacerlas. Es decir, que sí o sí tenemos que utilizar un modo de saber para saber cómo podemos satisfacer aquellas urgencias, aquellas necesidades, podríamos decir, vitales, ¿vale? Entonces, este objeto formal de saber sería algo totalmente necesario para la vida. Y este saber forma parte de ser un tecné, ¿vale? Es saber gracias a lo necesario en el sentido de lo que es teniendo en cuenta lo que concierne lo urgente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nos comenta que hay un segundo grupo que también forma parte de la tecné, que son las respuestas a las necesidades urgentes de la vida. ¿Qué dicen? Que dice que no son respuestas que sean necesarias, perdón, me he equivocado. Al revés, conciernen a la vida, lo que ocurre es que ya tienen resuelto lo urgente. Es decir, que son, podríamos decir, menos importantes porque ya tienen resuelto aquello necesario, pero quieren seguir conociendo, ¿vale? Y dice que esto mismo es
justamente, o sea, aunque sepa cómo satisfacer sus necesidades aprendidas, siempre va a querer seguir conociendo, ¿vale? Que es justamente ese deleite. Bueno, yo creo que es justamente ese deleite. Entonces, también otras que también conforman al Tecné dicen que son todas aquellas que conciernen el saber sobre cómo lograr el placer, ¿vale? Dice que otras incluso se refieren a cómo lograr la comodidad y que otras, ya estas son las últimas, son las que se refieren al transcurso plácido y agradable de la vida, podríamos decir, esa vida más contemplativa, más incluso, bueno, es que placenteras y, bueno, no sé qué diferencia hay entre ellas. El caso es que estos tres tipos de Tecné, todas ellas son referentes a la vida y se ocupan de lo urgente en un primer momento, pero también lo que los latinos llamaron como negotium, que es como, pues eso, el negotium de la vida. Dice que la vida no es solo necesidad, sino también negotium, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí Aristóteles dice que solamente están resueltas las necesidades de la vida y solamente cuando éstas estén cubiertas es justamente cuando podremos atender a todas las demás, es decir, al placer, a la comodidad, a esa vida fácil, y es justamente en ese momento cuando el hombre puede liberarse de ese negotium y quedarse simplemente en el otium, es decir, en el ocio, ¿vale? Y ahí es justamente donde van a hacer otro tipo de saber completamente diferente, que no es Tecné, sino una ciencia, que es lo que pretende ser la filosofía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para Aristóteles el ocio no es no hacer nada, sino vagar por lo innecesario, por lo no negocioso. Es decir, no ir hacia las cosas por las cosas mismas, sino saber de ellas por lo que ellas mismas son, ¿vale? Esto, el saber logrado en el ocio justamente, es la teorén, es la propia teoría, ¿vale? Esto es lo que Aristóteles está buscando en este mismo momento. ¿Por qué? Porque dice que teoría no es simplemente ver por ver, sino que bueno, aquí se hace mención a ¿cómo diría? A un pasaje de Heródoto que no le vamos a dar importancia porque ya hablaremos de Homero y de Heródoto en otros momentos. Pero bueno, aquí lo que se trata no es solamente de ver por ver, sino que se trata de inspeccionar. Es decir, en esa vagar por lo innecesario se trata de inspeccionar, no de simplemente observar, ¿vale? Ya que podríamos decir que es algo así como examinar algo muy próximo y que es justamente donde ahí no se puede inspeccionar respecto a un propio reglamento, pero sí respecto a eso que llamamos a las cosas que son por sí mismas, ¿vale? Y ahí las podemos llegar a descubrir. Entonces, este tipo de inspección, dice Aristóteles, que tiene en su propia mente al hablar de lo que es la teoría. ¿Y por qué he dicho esto sobre la visión y el inspeccionar? Porque dice que como no es algo que se pueda ver a través de vistas a otros objetos, sino que solamente son vistas a través de sí mismas, resulta que Aristóteles se da cuenta de que la teoría es una praxis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma suprema de la propia praxis. Entonces, esta inspección no nace de ninguna necesidad vital, sino justamente al revés, de una liberación total de cualquier necesidad y de todo negocio que pueda llegar a dar algo práctico, ¿vale? Entonces, Aristóteles nos dice que solamente en este momento, cuando estuvieron inventadas todas las tecnai, todas esas tecné, ¿no? de lo urgente, de lo necesario, de lo placentero, de lo cómodo y de lo fácil, es justamente cuando pudo organizarse, cuando pudo organizarse cualquier casta social, ¿no? Aquí pone el ejemplo de Egipto, pero podríamos resumir todo esto, que al final Aristóteles sabía que lo que diferenciaba cada una de estas tecné, ¿no? De estas formas de saber, eran las circunstancias, ya que estas ciencias pueden servir en un primer momento para
aprender cualquier cosa que puede parecer no necesaria, pero luego, gracias a su técnica, se puede servir de sí misma y enseñar otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es justamente en el odio cómo se ha fraguado el negocio de la vida, como dice aquí Xavier Zubiri, que me parece que lo explica genial, ¿no? Y aquí Aristóteles nos dice que la prueba de esto, de que la teoría no nace de ninguna necesidad vital, sino que justamente está hecho dentro de lo que concierne el ocio, es justamente lo que ha movido al hombre, ha sido la admiración. La admiración a algunas disciplinas que en un primer momento no parecían necesarias, ¿no? Dice que la admiración, en términos en los que habla Aristóteles, no es un asombro cualquiera, sino que es una admiración socrática. Esto es muy interesante, ya que es una admiración que podríamos decir que embarga al hombre, que cree saber perfectamente aquello que en un primer momento se le había dado como válido, como cierto, pero que en el fondo es totalmente ignorante, y contra más conoce, más ignorante más cuenta se da de su propia ignorancia, y por lo tanto más quiere seguir conociendo, ¿no? Entonces, toda ciencia podríamos decir que es un modo de inspeccionar, un modo de darnos cuenta de ese objeto que en un primer momento no conocemos, y mediante lo vamos conociendo, incluso a veces nos damos cuenta de toda esa ignorancia que nos envuelve, ¿vale? Entonces, es justamente ese saber el que hace el hombre un sofos, ¿vale? Eso es muy interesante porque al final, en esta teoría, el hombre es como un campo visual, ¿no? Y al final, la totalidad de las cosas a las que ve tienen un saber que se basta a sí mismo, no necesita nada más, ¿no? Que al final es justamente un saber que ha logrado poder ser enseñado hacia los demás, ¿no? Entonces, al final lo que acabamos de decir es una descripción de lo que es la sofía, esa sabiduría para los griegos, que al final es esa función intelectual que el saber desempeña, ¿no? Que es pues justamente justamente ser sofía, ser sabiduría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí Aristóteles tiene que dar un paso más. Y es un paso bastante complicado, ya que en el ocio también se ha dado pie a formar otras formas de saber que también se fundan en la teoría, como en el caso del mito. ¿Por qué? Porque el mito también ha surgido de huir de la ignorancia. Es también, podríamos decir, en una cierta manera, es un amante de la sabiduría. Lo que ocurre es que Aristóteles, lo que ahora realmente le daba importancia, es una sofía que fuera estricta, y el amor y justamente a ese amor a la estricta sabiduría, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como el mito también ha nacido del ocio, y justamente tiene la pretensión de que esa ciencia que él ha buscado, esa ciencia demostrativa del ente en cuanto tal, ve que esa ciencia que él está examinando, esa totalidad de las cosas en tanto que son, es justamente sabiduría, ¿no? Lo que hace del filósofo propiamente un sofos, ¿no? Ese concepto griego del que él hablaba. ¿Qué ocurre? Que es algo que no se ve mucho, porque esa, podríamos decir, monótona ciencia demostrativa no parece más apta para la propia función, sino que es justamente la idea que tiene de Aristóteles, la idea de concebir una nueva filosofía, ¿no? La filosofía que él ha buscado como una ciencia apodíctica, ¿no? Que al final es una ciencia que se demuestra de manera, podríamos decir, incontrovertible. Es un concepto, podríamos decir, para designar los conceptos absolutamente verdaderos, y sí, es justamente eso la ciencia apodíctica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es justamente esta forma de saber, la ciencia apodíctica del ente en cuanto tal, que ocurre no solamente como sofía, sino que además es su forma suprema, la forma suprema de la sofía, es decir, de la sabiduría, que es lo que llamaba Aristóteles la sabiduría en primera línea o filosofía primera. Que aquí tenemos que entender primera no como después de las otras sabidurías, es decir, no como filosofías segundas, sino que es la forma suprema de las sabidurías frente a todas las demás, ¿vale? Es decir,
todas esas que también forman un saber que han ido alumbrando desde esos orígenes del pensamiento griego hasta Platón, no son sabidurías, no son sabidurías, sino que lo son, pero que son de segunda, es decir, secundaria, ¿no? Entonces vemos aquí como la filosofía que Aristóteles busca será, podríamos decir, que tiene un doble sentido. ¿Por qué digo esto? Porque en un primer momento se acerca a lo que es la forma suprema de las cosas, ya que se plantea acerca de la eternidad, acerca de la entidad de las cosas que lo conforman, y sobre todo porque es justamente por ello mismo por lo que le da esa forma suprema a la sabiduría, ¿vale? Esta será justamente la forma intelectual de la ciencia filosófica, ser suprema sabiduría. Pero ¿cómo Aristóteles logra justificar esta novedad, ¿no?, que él propone? Bueno, pues dice que aquí lo único que necesita Aristóteles es recorrer los caracteres justamente que posee el Sofos y hacer ver que en todos de ellos su filosofía es sabiduría suprema, ¿vale? En un primer momento hemos visto cómo el Sofos es el que tiene el saber, tiene en su mano, a su alcance, un saber saber de la totalidad en su dominio, ¿vale? Y que también es Sofos aquel que cuanto más sepa, sea de una manera más rigurosa, exacta y más difícil, podríamos decir, de adquirir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el que posee justamente la ciencia filosófica del ente en cuanto tal, no solo tiene que saber todo aquello que la ciencia abarca, sino que por su propia índole, podríamos decir, la filosofía misma es una ciencia que abarca la totalidad de las cosas en absoluto, ya que, según Aristóteles también nos explica, todas las cosas contienen ser. Justamente, por ser, no solamente forman un todo, sino que este es el todo último. Entonces, todo es filosofía, porque todo tiene ser. Entonces, esto nos lleva a pensar que ser es el carácter y la noción más universal que cabe. Por lo tanto, ninguna cosa queda fuera de la filosofía. Por lo tanto, un Sofos, vemos aquí cómo tendría que... Bueno, a ver, es que vemos aquí como nos comentan que el filósofo no tiene por qué conocerlas todas, una después de otras. Eso nunca llegaría a agotar las cosas que hay, ¿no? Lo que ocurre es que las cosas que entran en el filósofos, las cosas que entran, mejor dicho, en la filosofía, por aquello en que todas se convierten universalmente, a saber, justamente por ser, es justamente ese ser que lo que refiere que no es una nota más que tienen todas las cosas, ya que si así fuera, la filosofía no conocería más que una, que es la forma suprema de las notas de todas las cosas, ¿no? Lo que ocurre es que aquí Aristóteles tiene un poco de diferencias con Platón, y es que dice que Aristóteles insiste en que Platón, el ser, no es una nota genérica de las cosas, sino que es un carácter que trasciende a todas las cosas, es decir, a todas esas notas, incluso si son individuales, es decir, de cada cosa en sí. Por lo tanto, todo, hasta lo más mínimo, está, entonces, en la forma que fuera, dentro de la entidad de la cosa misma, es decir, de cada cosa, ¿no? Por lo tanto, todo tiene su manera de ser. Por eso, justamente la filosofía no es solamente universal, sino que abarca todas las cosas y todo cuanto cada una de ellas es decir, está y es. Por lo tanto, al conocer el ente en cuanto tal, conoce todo en cuanto es también. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, si la sofía se mide por la universalidad con la que domina el todo de lo que sabe, la filosofía primera es la forma suprema de todas las sabidurías, que es justamente lo que el nuevo pensamiento que daba Aristóteles, ¿no? Entonces, también es Sofos, añadía Aristóteles, aquel que conoce, como hemos dicho, lo más difícil y accesible. ¿Por qué? Porque nada más es más difícil que aquello que es lo universal, es decir, lo que concierne todo porque está y es.
¿Qué ocurre? Que aquí no tenemos que confundir lo que es universal con lo que es vago, nos dice Zubiri. ¿Por qué? Porque vaguedades las ha habido siempre y muy extensas durante toda la historia del pensamiento. ¿Qué ocurre? Que descubridores de un concepto verdaderamente universales han habido muy pocos, por lo que la suprema de la universalidad es la del ente en cuanto tal, es decir, de aquello puramente universal, ¿no? Entonces, dice que la prueba de lo que es supremamente difícil se la brinda justamente a Aristóteles la historia misma de lo que es la filosofía, que le ha precedido, ¿no? Ya que siempre ha buscado al ente. Perdón. Siempre ha buscado al ente, ¿no? Y siempre al final ha quedado suspendido en esa dificultad de buscarlo y encontrarlo, ¿no? Entonces, al final, aquí también nos introduce a Platón, ya que cuando Platón comienza a introducir y afrontarse al ser, creo que se trataba de algo, bueno, de algo no, se trataba de un género, que esto para Aristóteles es un error profundo, ya que por su máxima dificultad, sí, la ciencia del ser es suprema sabiduría, ¿vale? Y esto lo relaciono con el tercer punto, ya que dice que se llama también sofos, es decir, sabio, aquel que tiene un saber de máxima exactitud. ¿Por qué digo esto? Porque es ese saber justamente más estricto y más riguroso, ¿no? Y es justamente ese conocimiento más apodíctico que no puede llegar, o sea, no hay nada más estricto que ese saber, ¿no? Entonces, porque se basa justamente en la demostración. Ninguno hay más exacto que justamente el que se basa en el rigor. Y justamente en el nous, del principio más estricto de todo saber, es la idea justamente del ente, de la que se ocupa de tan elocuentemente, podríamos decir, Aristóteles. Sí que es verdad que la exactitud es la más difícil de conseguir a medida que se extiende en la escala de los saberes, ya que esa, por ejemplo, esa exactitud matemática es incomparablemente más fácil que la que tiene la propia física y de la propia moral, por ejemplo, ya que esto nos viene a decir que en realidad ninguna, sin embargo, es más rigurosa que la otra, ya que al ser todas ciencias apodícticas del ente en cuanto tal, todas se basan en sí mismas en una demostración que en algunas será más fácil o más difícil de adquirir. Entonces, también Aristóteles nos dice que es Sofos quien sabe algo de una forma plena para poder saber enseñarlo. Es decir, que el objeto de la máxima sabiduría es el máximo apto para poder ser enseñado. Y esto, podríamos decir, es universal, ya que siempre es lo más difícil aprender, pero es incluso más difícil que sea enseñable por su propia índole. De ahí justamente que la filosofía primera sea muy fácil de enseñar, como aquí nos comenta, ¿no? También nos dice que el sabio tiene un saber supremo en el sentido de rector. ¿Por qué? Porque a ninguno de los saberes tiene este carácter con más razón que a la propia filosofía, ya que para Aristóteles todos los demás saberes son solamente parciales o segundos, ya que él entiende de su filosofía como filosofía primera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí nos dice que quizás solamente los discípulos, esos comentaristas y esos escoliastas, fueron justamente los que introdujeron la expresión de las filosofías segundas. Lo que concierne la verdad es que para Aristóteles es justamente la filosofía primera de la que recibe justamente ese esclarecimiento y ese fundamento último, es justamente cómo esa filosofía acaba como teniendo sus propios principios y las causas supremas de todo, ¿no? Los principios de su entidad en cuanto tal. Es decir, que es justamente a la filosofía primera cómo se fundamenta toda la filosofía segunda, ya que coge esos principios y esas causas supremas. Y al final, esto se puede aplicar también si se trata de la física, de la ética o incluso de la política. ¿Por qué? Porque la filosofía primera, por ser primera, es el saber supremamente rector y se puede aplicar absolutamente en todo, porque como hemos visto, la filosofía se trata de ser, entonces como todo es,
es lo puramente universal, entonces se encuentra en todo. Y para terminar, la sabiduría justamente es el saber que se busca por sí mismo. ¿Por qué? Porque es la forma suprema de la praxis, que es la propia teoría. Por eso, cuando Aristóteles nos dice que cualquier saber y cualquier ciencia es más útil que la filosofía, nos dice que es más noble que ninguna. ¿Por qué? Porque lo que Aristóteles entendía por filosofía primera es justamente lo que entendía por la primariedad del saber filosófico. ¿Qué ocurre? Que es justamente por eso, por ser ciencia política del ente en cuanto tal, la filosofía no es solo la suprema de todas las ciencias, no es solo sabiduría, sino que es la sabiduría suprema sabiduría. Entonces, si todo lo que hemos dicho es así, la filosofía primera es el supremo saber que se basta a sí mismo y no necesita nada más, y su objetivo es justamente eso, saber. Y no solamente en cuanto a ciencia, sino en cuanto a la propia sabiduría, ¿no? Se basta a sí misma. Entonces, Aristóteles, frente a todo esto, se ve forzado a decirnos en qué consiste esa autosuficiencia que la filosofía concierne a su propio saber, es decir, que le da al filósofo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Aristóteles tiene que enfrentarse con otro modo de ser que tiene el filósofo, que es el problema de la filosofía, es decir, como modo de actividad, que esa es una cuestión que Xavier Zubiri intenta llegar a esclarecer, ya que al final lo que acabamos de decir se podría resumir como que para Aristóteles el modo supremo de teoría, podríamos decir, es decir, que la filosofía es para Aristóteles el modo supremo de la teoría, ese modo supremo de conocer, esa filosofía primera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa filosofía como modo de actividad es un punto que es bastante más extenso que este, y me parece que es bastante lioso teniendo en cuenta la teoría, la actividad y esos actos inconexos que nos encontramos cuando tratamos este tema. Así que este ha sido el vídeo que quería hacer para hoy, y espero que lo pueda publicar hoy, ya veré, y os intentaré dejar el enlace de la conferencia de los 7 sabios porque es impresionante, os lo recomiendo muchísimo, aprenderéis muchísimas cosas. Y nada, espero que os haya parecido muy interesante. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, tratar a Kant, tratar a Aristóteles, que justamente vuelvo a tratar a Kant porque estoy viendo la importancia que tiene para Kant justamente este pensador. Así que, como siempre, espero que la hayáis disfrutado. Muchas gracias por vuestro tiempo, y antes de decir hasta la próxima, si tenéis alguna duda o necesitáis algunos apuntes, os podría pasar los míos por un documento. Y si os esclarecen algunas dudas o algo parecido, pues estaría encantada de poder responder. Incluso aunque en los propios comentarios aprendo yo muchas veces más que no lo que yo pueda llegar a decir. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.